En la antigüedad, Roma fue durante mucho tiempo, la ciudad más grande del mundo. Dependiendo de las fuentes que consultes, se escribe que Roma tenía desde 1 millón hasta incluso 2 millones de habitantes durante su apogeo. Utilizando evidencia arqueológica y registros de cuánto grano y cerdo se suministraba en diferentes épocas, podemos reconstruir que el número más probable de habitantes debió haber sido de entre 800.000 a 1.2 millones de habitantes en la época de Augusto, por lo tanto, alrededor del nacimiento de Cristo. Usando el mismo método, encontramos que incluso tan tarde como durante el tiempo de Valentiniano III, alrededor del 450 después de Cristo, Roma aún tenía unos increíbles 500.000 habitantes. El declive de la población comenzó con Constantino cuando muchos abandonaron la antigua Roma por la nueva Roma, la nueva capital de Constantino en el este. Pero aún así, 500.000 habitantes para el año 450 después de Cristo sigue siendo sorprendente, considerando que a menudo leemos cómo la importancia de Roma había disminuido a partir del siglo IV. Haré videos futuros donde argumentaré que formalmente Roma nunca dejó de ser la verdadera capital del Imperio Occidental, pero este es un tema para otra ocasión. Después de que el Imperio Occidental colapsó en 476 o 480 después de Cristo. Dependiendo de tu preferencia, Roma todavía tenía muchos habitantes para esa época. Las estimaciones para la época de alrededor del 500 después de Cristo, por lo tanto durante el reino de Teodorico, oscilan entre 100.000 como límite inferior hasta incluso 250.000 habitantes. Es difícil estimar números de esa era, ya que aquí es donde los registros comienzan a ser más difíciles de rastrear, y pronto desaparecerían por completo con la oscuridad que llegó después de las guerras góticas, pero aún así, puede ser sorprendente ver que Roma todavía podría haber tenido 250.000 habitantes hasta el año 500 después de Cristo, aunque personalmente creo que un número de 150.000 a un máximo de 200.000 podría ser más apropiado. Así que ahora hemos establecido cuántos habitantes tenía Roma, pero ¿qué hay de la superficie? Roma era, según los estándares antiguos, una ciudad absolutamente gigantesca, la más grande del mundo. Incluso Alejandría o más tarde Estambul no podían competir con Roma en cuanto al tamaño puro de esta. Cuando intentamos estimar el área superficial de la antigua Roma, podemos usar mapas antiguos basados en un modelo de la ciudad alrededor del año 200 después de Cristo. Rodolfo Lanciani creó un mapa realmente preciso de la antigua Roma en la década de 1890, basado en fragmentos de un gran mapa de la época de Septimio Severo, de 203 a 211 después de Cristo. Este mapa, llamado Forma Urbis Romae, medía unos increíbles 13 por 18 metros, estaba tallado en 150 losas de mármol que se organizaban perfectamente en una pared en el Templum Pacis, en el Templo de la Paz, donde los visitantes de aquel entonces se asombrarían al ver un mapa gigantesco de Roma con todos los monumentos, un nivel de detalle muy alto y una escala precisa de alrededor de 1 a 240. La ciudad estaba dividida en 14 regiones administrativas que también se dibujaron en el mapa. Lanciani basó su mapa de Roma en esta forma Urbis Romae de la era severa, y aún hasta el día de hoy, su mapa es considerado el mejor mapa de la antigua Roma jamás creado, e incluí un enlace a un PDF de alta resolución de este en la descripción. Podemos ver la enorme extensión de la antigua Roma alrededor del año 205 después de Cristo. Las murallas aurelianas se han incluido en el mapa, las cuales fueron construidas por el increíble Aureliano, él mismo, desde 271 hasta 275, porque tuvo la previsión de que estas murallas serían necesarias más adelante. Haciendo una investigación más a fondo, podemos encontrar que las murallas aurelianas tenían una longitud de 19 kilómetros. Haciendo aún más investigación, encontramos que el área encerrada dentro de las murallas era de 1.400 hectáreas o 14 kilómetros cuadrados. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado, porque el área real de la ciudad durante el cenit de Roma en el siglo IV ya iba más allá de las murallas aurelianas.
El área real de la ciudad era de 24 kilómetros cuadrados. Entonces, utilizando datos del suministro real de grano y cerdo, la población de Roma durante su apogeo estaba entre 800.000 y 1.2 millones de personas. Así que tomemos el valor medio de 1 millón de personas. Por lo tanto, obtenemos una asombrosa densidad de población de 41.667 personas por kilómetro cuadrado, y como nuestra cifra de 1 millón también es solo una estimación, redondeémosla a 41.500 para ser un poco más conservadores. Para poner esto en perspectiva, echemos un vistazo a una ciudad moderna muy poblada y famosa en el mundo, a saber, la ciudad de Nueva York, y en la ciudad de Nueva York, Manhattan tiene la mayor densidad de población, ya que está llena de muchos rascacielos y edificios de apartamentos de gran altura. Sin embargo, increíblemente, la densidad de población de Manhattan es en realidad menor que la densidad de población de la antigua Roma. De hecho, Manhattan tiene un poco más de la mitad de la densidad de población de la antigua Roma, con 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación con 40 y 1.500 por kilómetro cuadrado para la antigua Roma. Incluso Hong Kong, esta increíble ciudad densa, con todos los edificios de gran altura, solo tiene una densidad de población de 6.300 personas por kilómetro cuadrado, solo una sexta parte de la densidad de población de la antigua Roma. De hecho, si echamos un vistazo a las ciudades más densamente pobladas del mundo en este momento, nos asombra absolutamente descubrir que la antigua Roma realmente estaría en el lugar 3 de esta lista aquí. Malí, la ciudad capital de la República de las Maldivas, es actualmente la ciudad más densamente poblada del planeta, con 153.000 personas viviendo en una superficie de solo unos 2 kilómetros cuadrados, lo que corresponde a unos increíbles 78.700 habitantes por kilómetro cuadrado, seguida por Manila, la capital de República de Filipinas, con 1.66 millones de personas, viviendo en solo 38.55 kilómetros cuadrados, lo que le da una densidad de población de 43.000 personas por kilómetro cuadrado. Luego tendríamos a Bogor en Indonesia con una densidad de 40.000 personas por kilómetro cuadrado, ligeramente por debajo de la densidad de población de la antigua Roma. Y por favor suscríbete al canal, queridos amici imperi romani, si no quieres perderte ningún video futuro, porque haré muchos más videos, no solo sobre la historia romana tardía y las batallas, sino también sobre la historia urbana de Roma, Estambul y otras ciudades del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo es posible esto?, podrías preguntar. ¿Cómo es posible que una ciudad antigua pueda rivalizar con las ciudades modernas en cuanto a densidad de población? Las ciudades modernas pueden alcanzar tales densidades de población debido a los edificios de apartamentos de gran altura, donde cientos de personas pueden vivir en un solo edificio. Pero los antiguos romanos no tenían edificios de 20 pisos o más. Bueno, la respuesta a este enigma la da un tipo especial de edificio de apartamentos romano antiguo llamado ínsula. La Notitia Dignitatum, un documento antiguo de alrededor del 420 después de Cristo, detalla la ciudad de Roma de esa época. Según este documento, la Roma del 420 después de Cristo tenía unos increíbles 1.797 palacios o templos y 46.602 insulae o edificios de apartamentos. Estas insulae podían construirse hasta 9 pisos antes de que el mismo Augusto introdujera un límite de altura de unos 20 metros. Sin embargo, estos edificios se construyeron con una calidad de construcción baja, por lo que incluso esta reducción de altura no impedía que a veces se derrumbaran. Y como puedes imaginar, la probabilidad de sobrevivir a tal derrumbe no era muy alta para los inquilinos. Por lo tanto, más tarde se redujo aún más la altura a unos 17.5 metros. El escritor cristiano temprano Tertuliano nos da algunos detalles interesantes sobre las insulae. Escribió sobre la ínsula Felicles, también llamada Felícula, que estaba ubicada cerca del Circus Flaminius en la 9ª región. Lamentó la arrogancia de estos gigantescos edificios de varios pisos, comparando los Felicles con las altas casas de los dioses. Los arqueólogos modernos
pudieron reconstruir que una ínsula típica podría alojar a tantas como 40 personas en al menos 7 apartamentos, posiblemente más, con los apartamentos más grandes ofreciendo una superficie de casi 100 metros cuadrados. Esto es bastante comparable con los apartamentos modernos. La única ínsula que sobrevive en Roma es la ínsula del Araceli de 5 pisos que data del siglo II después de Cristo, que se encuentra al pie de la colina capitolina. Debido a los problemas de seguridad mencionados anteriormente y al número extra de escaleras, los pisos más altos de estas insulae eran los menos deseables y por lo tanto los más baratos para alquilar. Exactamente lo contrario de los edificios de apartamentos modernos. Por supuesto, el hecho de que estas insulae no tuvieran agua corriente hacía que los pisos superiores fueran aún menos atractivos, ya que el agua para beber o lavar tendría que ser llevada hasta los pisos más altos. Como dijimos, los más altos tenían 9 pisos en tiempos preaugustanos, pero dado que eran realmente propensos a derrumbarse, los posteriores probablemente solo tenían 6 o 7 pisos como máximo. Pero sigue siendo bastante fascinante ver cuán similares eran estos edificios de apartamentos en muchos aspectos a los edificios de apartamentos modernos de nuestra época. Deambular por los barrios de Roma que tenían una alta densidad de ínsula debió haber sido todo un espectáculo para contemplar. Habrías visto una actividad bulliciosa de muchas personas en las calles estrechas y oscuras, porque como los edificios estaban tan densamente construidos uno al lado del otro, incluso la luz del sol a menudo no llegaba a las calles en estos barrios. Dado que la mayoría de la población de Roma no podía permitirse vivir en lujosas villas o fincas como la rica aristocracia y élite de los romanos, podemos suponer que al menos el 80%, posiblemente, incluso hasta el 90% de la población de la antigua Roma vivía en estas insulae. Y dado que la Noticia Dignitatum indica que había 46.602 insulae en la antigua Roma distribuidas en un área de 25 kilómetros cuadrados, hemos resuelto así el enigma de cómo 1 millón de personas podían vivir en una ciudad tan pequeña según los estándares modernos. Si en promedio vivían 20 personas por ínsula, ya obtendríamos 920.000 habitantes solo de la población de estos edificios de apartamentos de la antigua Roma. Este es otro de esos casos en los que la antigua Roma nos fascina con su increíble densidad urbana y arquitectura moderna. En futuros videos también analizaremos otras grandes ciudades del Imperio Romano, por ejemplo Alejandría, que como veremos incluso superó a Roma en cuanto a densidad de población. Sin embargo, nunca alcanzó la población de Roma. Pero también analizaremos la estructura urbana, la densidad de población y los sitios de Estambul. Y nos preguntaremos qué ciudad fue la más impresionante durante su apogeo: Roma, Alejandría o Estambul. Espero, queridos amigos de la historia romana, que me acompañen al intentar responder a estas fascinantes preguntas. Gracias por ver este video, queridos amigos de la historia romana y benevale amici.